Asambleísta Betty Amores. Y algunos vamos a hablar otra vez también. Presidente, Están aquí. aparte de la responsabilidad de la que ha hablado César Montúfar, yo sí quisiera señalar, y ya dado que me doy cuenta que el debate no se centró en el aspecto central que yo creía que se iba a centrar, quisiera mencionarlo. Recuerdo que hubieron varios intentos de introducir este proyecto de ley a la legislatura. Y tengo entendido que el propio presidente Correa en algún momento lo retiró y lo volvió a ingresar por algún error que hicieron en la denominación de ese proyecto. Sin embargo, presidente, quienes tenían que velar por la legitimidad del procedimiento escogido para tramitar este proyecto de ley era ciertamente el Consejo de Administración de la legislatura y particularmente usted, señor presidente Cordero. El artículo 68 de la ley orgánica es absolutamente claro. Dice que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante el trámite ordinario previsto en la ley, la Asamblea Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. En este proyecto efectivamente se modifican tributos y se crean nuevos tributos, como aquel tributo para los autos antiguos que se va a incorporar en la matrícula del vehículo. Por consiguiente, estos dos casos de modificación y de creación de impuestos están claramente inmersos en el supuesto jurídico del artículo 68. Y entonces lo que correspondía era que el trámite extraordinario que supone una ley de urgencia en materia económica, ese trámite no se adaptaba al de creación y de modificación de nuevos tributos por una razón lógica, porque dado que esos tributos gravan al bolsillo de la ciudadanía, quienes legislamos sobre esta ley señalamos que ese tipo de leyes requerían un proceso un poco más largo de debate, de discusión, que llega a 65 días, 45 días para primer debate, más 20 de prórroga para primer debate y un segundo debate, señor presidente. Ese tema tenía que haber sido tenido en cuenta por el Consejo de Administración de la Legislatura, que debió, en el momento en que ingresó este proyecto, equivocadamente, debió haber hecho notar al Ejecutivo, que tiene, por supuesto, el pleno derecho para ingresar este tipo de proyectos, por el error cometido a través de esta modalidad extraordinaria, que son los plazos más cortos previstos para las leyes de urgencia económica, señor presidente. Más allá de aquel debate de lo que ha pasado al interior de la Comisión de Régimen Económico, y ahí sí yo quisiera ser absolutamente sincera y transparente de lo que yo viví mientras fui parte de la comisión. Allí, señor presidente, debo decirle que hay una manera bastante poco ortodoxa, o yo diría engañosa, de debatir los proyectos de ley. Hay mucha escucha, como oír llover, yo diría. Llega mucha gente a debatir proyectos de ley, pero el momento en que la comisión tiene que tomar decisiones, no hay ni siquiera una sistematización de las opiniones. Lo que se presentan son documentos que finalmente se aprueban o no por mayoría de votos. Entonces no nos rasguemos las vestiduras acerca del tema del debate, porque el debate no existe en estricto sentido, sino que hay una escucha unilateral, podría ser, ¿no es cierto?, de los distintos pareceres que generalmente no son tomados en cuenta y peor, son incorporados. Entonces, presidente, yo creo que aquí hay que corregir un error de origen del trámite de este proyecto de ley. Y el error de origen es haberle dado a este proyecto de ley un trámite extraordinario cuando la ley claramente dice que tiene que ir por trámite ordinario. Y eso hace que en derecho
las cosas tengan que volver a su estado de origen. Y el estado de origen, señor presidente, es reenviar el proyecto de ley para que el presidente lo presente por la vía ordinaria y se pueda debatir efectivamente este proyecto. Entonces sí anotaremos cosas que son de lo más extrañas. Por ejemplo, ¿cuáles son los vehículos que más contaminan el ambiente en las ciudades? Los buses de transporte público. Pero en el proyecto de ley específicamente se les excluye a esos servicios que son los que más contaminan el ambiente, se les excluye del pago de estos onerosísimos impuestos. En general, yo soy de las personas que cree que los ingresos del Estado también tienen que venir por el lado de los tributos. Pero oigan, estamos en la 9ª reforma tributaria, han habido 9 reformas tributarias, la economía ya no aguanta. Yo soy de las que cree que tiene que haber un importante pago por parte de los ciudadanos a los servicios públicos y a la inversión pública. Pero oigan, 9 reformas tributarias ya es mucho pedir, pues. O sea, consulten lo que está pasando en toda la economía. Nadie invierte, no hay empleo, no hay producción. Y eso tiene que parar, señor presidente. Por eso le pido que podamos votar este proyecto para que vuelva a su estado original y que se pueda ingresar este proyecto por la vía ordinaria, como lo dispone el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gracias.